Hay gente con carta de admisión del año pasado, wow, ok. Tenemos personas bien interesadas en los programas de hoy. Bueno, sin más, les quiero dar la bienvenida a todos. I want to welcome all of you. I will do this presentation in Spanish, so as I said, please, for the English-speaking audience, turn on the captions. Here is a small tutorial on how you can turn on the captions. Lo mismo para las personas que vayan, que están conectándose y que hablan español. Algunas de las presentaciones que vamos a tener hoy día van a ser en inglés, sobre todo las presentaciones que están guiadas por los coordinadores de los programas presentes. Así que para facilitar la comunicación, pueden prender los captions. Son 3 pasos fáciles. Tienen que darle primero clic a estos 3 puntitos que están abajo en la barra de herramientas de su Meets. Luego van a Settings, y una vez que están en Settings, van a la parte donde dice Captions. Imagino que en español es subtítulos. Y ahí ustedes pueden elegir, primero tienen que prender estos 2 botoncitos de acá, el botón de arriba en azul, el botón de abajo en azul también. Ahí están señalados en la imagen en amarillo. Y poner el lenguaje de la reunión del que quieren que traduzca, o sea, de inglés a español o de español a inglés, de acuerdo a sus preferencias, ¿no? You can turn on the captions from English to Spanish or from Spanish to English, as you prefer. Okay? So, first of all, yo quiero, se me están cruzando los lenguajes, perdónenme. Primero que nada, quiero darles la bienvenida a esta segunda edición de los Erasmus Mundus Latam Talks 2024. Es la primera edición que la hacemos, a nivel global, ¿no? Esta es la primera vez, es un experimento que yo quería hacer desde hace tiempo, juntar a varios programas Erasmus Mundus, en un solo lugar, para poder compartir con ellos, para poder hacerles preguntas que tenemos sobre el proceso de postulación, sobre los tips ganadores, etc. Así que estoy muy feliz de estar junto con 3 programas súper chéveres, con EDISS, con EURODATA y con EMILDAI. Los 3 programas están dentro del clúster de Data, AI and Tech. Todos están enfocados en nuevas tecnologías, en el uso de la data para mejorar los procesos de diferentes perspectivas, ¿no? Y por supuesto tiene que ver también con inteligencia artificial, ¿no? Porque la inteligencia artificial ha venido aquí a cambiarlo todo, y estos programas nos ayudan un poquito a entender más a fondo el uso y también la visión que tienen los programas, ¿vale? Para los que no me conocen y los que son nuevos en esa comunidad, ya, bueno, los que vienen conmigo hace años ya me conocen de sobra, ya han estado seguros en mis charlas, que yo vengo haciendo esto ya por varios años. Yo soy Viviana Rojas, y en esta ocasión estamos realizando estas charlas en colaboración con la Unión Europea en Perú, que siempre son muy buena onda con esta comunidad tan chévere de Erasmus Latam, y nos apoyan bastante en todos los temas de difusión, ¿vale? Bueno, yo soy Viviana, y como ya los que me siguen me conocen, soy la fundadora de la comunidad de Erasmus Latinoamérica, y también soy la fundadora de personalbranding.pe, Academia de Becas, Empleabilidad y Liderazgo Digital. Mi marca personal también, o sea, en realidad en la academia vemos todo lo que tiene que ver con habilidades para el desarrollo profesional y de empleabilidad de cara al futuro, ¿vale? Como ya algunos saben, y para los que no saben, les cuento un poquito el background, el contexto de toda esta comunidad. Todo esto inició en el 2020 con ese video que ustedes ven ahí arriba. Yo hice un video en el 2020 en plena pandemia, porque se me ocurrió, pasó antes de pandemia. No, ya estaba en Finlandia, eso era en pandemia. Hice un video acerca de mi experiencia en Erasmus Mundus, de cómo ganar una beca Erasmus Mundus, y ese video explotó. Un montón de gente se interesó por el programa en general. Me comenzaron a llegar muchas preguntas, me comenzaron a llegar muchas oportunidades de colaboración con las delegaciones de la Unión Europea. Así que, pues, todo eso desarrolló, evolucionó en lo que es ahorita la comunidad de personalbranding.pe, en donde somos una comunidad de 130.000 personas en más de 59 países, en el último conteo que tuvimos. Y pues la verdad es que estoy muy feliz con cómo ha evolucionado esta comunidad. Al día de hoy, al día de hoy ya somos realmente, digamos, globales, ¿ya? Sobre todo en la parte del mundo del habla hispana, ¿no? Ya 4 años después del video inicial que les comenté, ya podemos decir que hemos beneficiado a cientos de becarios de Erasmus Mundus de habla hispana. En estas imágenes ustedes pueden ver
Ahí en la izquierda estoy en la PUC, en un evento que fue este año en Lima. Fue un evento presencial de un meetup que tuvimos en la comunidad personallearning.p. Llegaron un montón de personas. No he posteado fotos todavía, pero por falta de tiempo, no por falta de ganas, ya se vienen, porque les quiero hacer una serie de posts especiales, por si acaso hay acá gente que fue a ese evento y se tomaron fotos conmigo, las vamos a postear. Y bueno, aquí en la imagen de la derecha estamos en el evento de despedida de los ganadores de becas Erasmus Mundus peruanos 2024, ¿no? Cada vez que voy a esos eventos, por invitación de la Unión Europea, yo me llevo una sorpresa muy linda siempre, porque becarios que incluso yo no conozco se me acercan y me dicen: Vi, tu contenido me salvó, tu contenido me ayudó demasiado en mi postulación, tus tips para la carta de recomendación, para la carta de motivación, para el CV me ayudaron demasiado y ahora estoy cumpliendo mi sueño para ir a Europa. Y eso para mí es lo más chévere de hacer esto. Si bien tengo una academia, a mí lo que más me gusta hacer en la vida, en el mundo, en la existencia, es desarrollar el talento de las personas, ¿vale? Entonces, gracias a todo esto, a toda esta buena vibra, a todos estos buenos resultados, fue que decidí crear esa comunidad, ¿no? Porque yo también estuve en los zapatos de muchos de ustedes que son postulantes con el potencial de ganar una beca, pero que a veces por la vida, ¿verdad? Por falta de información, o falta de preparación, o por falta de confianza, o qué sé yo, no logran su objetivo, ¿no? Entonces, justamente mi misión con esta academia, con la academia de becas que tengo, justamente es cambiar eso, ¿no? Apoyándolos a construir competitivo, a crear esos espacios de colaboración y a crear con todo eso y desarrollar y crear aplicaciones y desarrollar las habilidades que puedan realmente ayudarlos a que ustedes puedan reflejar su motivación, su potencial en sus postulaciones a becas, ¿no? Así que ya saben, siempre les hago la invitación para que estén realmente comprometidos a alcanzar esta beca, alcanzar esta meta de ganar esta beca, ¿no? Mi academia y esta comunidad es un espacio donde pueden aprender y prepararse para que sus sueños académicos internacionales se conviertan en realidad. Así que, sin más, demos inicio pues a esta primera edición de los Erasmus Mundus Latam Talks. El orden de los ponentes va a ser el siguiente. Primero va a entrar EDISS, luego va a entrar EURODATA y luego va a entrar EMILDAI. Y la estructura que vamos a seguir va a ser la siguiente, ¿no? Primero vamos a tener una presentación de cada programa y esta presentación va a incluir la presentación de los miembros académicos y también tips de aplicación, tips que les van a ayudar a ustedes que están interesados en estos programas para esta postulación o para las siguientes de repente. Luego vamos a dejar un espacio para preguntas. El espacio para preguntas va a depender, o sea, queremos hacerlo como muy dinámico, tipo presentación del programa y preguntas, pero en caso el programa se excede en su presentación, porque a veces pasa que nos emocionamos, muy interesantes que compartir. Si pasa esto, vamos a clusterizar todas las presentaciones y vamos a dejar todas las preguntas hasta el final, ¿vale? Pero sí los animo a que si tienen preguntas, vayan escribiéndolas en el chat, porque conforme avancemos la charla, van a haber representantes de los programas que van a ir respondiéndoselas por el chat, ¿vale? Así vamos agilizando también la comunicación y vamos optimizando el uso del tiempo, ¿vale? También Katia les va a compartir al final, casi al final de la sesión, un form de feedback para que nos puedan contar qué tal les pareció la sesión, qué mejorarían y qué resaltarían, ¿vale? Así que sin más, yo le doy el pase a los amigos del programa EDISS. No sé quién va, who is going to share first? Sebastián, Bogdan, Yes. Feel free to take the stage. I'm going to stop sharing now. Okay, I will share, and I will start with an overview of EDISS, and after that, we have the chance of having EDISS students here with us that will be able also to share their own experience being enrolled in the program. So I prepared a set of slides to present EDISS. So EDISS is a Mundus master program. It's a 2-year master program where all our students are going to study in 2 different universities, and when they graduate from the program, they will receive 2 master degrees. Overall, the program is going to provide knowledge and train the students in subjects related to AI, machine learning, data science, and software engineering. And one of the main goals of the program is actually to bridge the gap, we say, between data science and software engineering, to be able to train people to integrate machine learning-based solutions in more complex software systems. The program itself combines
theoretical and practical knowledge and courses. And we do have several project-based work and courses in the program. And because it's going to force you to travel through at least 2 different countries, it's for many students, it's basically force you to step out from your comfort zone and live in different international environments. Very briefly, the program structure is the following. All of our students start the first academic year at Åbo Academic University in Finland. And after that, they are selected for 3 possible specialization tracks. One in Sweden, which is about industrial machine learning software engineering. One in Spain, which is about computer vision and intelligent system. And one in Italy, which is about model-driven machine learning software engineering. In addition to maybe the academic part, we also have a mandatory internship of at least 2 months between the first and the second year, which is typically, not always, but typically done in a company. And then we have also 2 mandatory winter schools that are organized every year. Every year we change country. We organize it in a different country. Which is mandatory for both the first and the second year students. It's a place where actually students from 2 intakes have the possibility to meet and work on different activities. I also have a very quick slides. If you go on our website, we have the list and the link to all the master theses that are published within the program. And I think it's a good way for prospective applicants to have a good understanding on the different, typically research-based topic our students are working on during their second year during the second year of the program. We also have a set of associate industrial partners. So those are companies. Some have, there is different roles. Some are helping us to organize the winter school. Some of them are providing summer internship topic. Some of them are providing master thesis topic. Some of them are also providing guest lectures in one or several of the EDISS courses. We have an application period that will open in 2 days, actually, on the 1st of November. So I invite everybody interested to have a look at our website. We do have a full sections on the website related to the application period, 6 different pages within that sections. I strongly advise all prospective applicants to read carefully all the information which is available on the website, especially related to the application process. If you want more detailed information later on, we are also going to organize 2 webinars. We had the first one actually on Monday this week, and we will do 2 others, one in end of November, and the last one the 11th of December. If you want to register for our webinar, there is the link for registration on our website. Something brief about the student profiles we are looking for. So typically, our applicants have a bachelor degree in computer science or software engineering, also of equivalent subject. We do have a few students that have a background in or a master or bachelor degree in electrical engineering, for example, but then do have strong components in their studies related to software engineering or computer science or data science. We don't have any strong preferences for applicants with or without professional experiences. We have both, actually. We have fresh graduates, students that graduate with a bachelor's degree and directly continue with the EDISS program.
We also have students that have several years of break between their bachelor degree and the time they start in EDISS. So we have both profiles, I will say, the fresh graduates, but also students that having a couple or few years of work experience. And we also request, actually, it's a requirement. We also request to be fluent in English, and for that we do accept 2 possible English proficiency tests. Career opportunity. So to answer that questions, I went on LinkedIn and I did a screenshot of the job titles of our recently graduating students, and this is what you get, actually. So some have positions related to data science, data scientists, for example, AI, machine learning specialist. We also have more related directly to software engineering, for example, full stack developer. We have also some that started a PhD as a doctoral researcher. Machine learning engineers come out several times. So those are the typical job title and that our graduates are getting. And we started enrolling students in 2001, so we have only the first intake that fully graduated at the moment. The second intake is on the way, a few more days or weeks, and they will all graduate. But if we look at intake 1, we have 100% of employed graduates. I am pretty sure the same is going to happen with intake 2 and the following one. Some tips for successful application. I said it already, but I am going to stress it very, very much. Please do read all information on our website. I believe we have a good website with a lot of information, and we have also a FAQ section with most of the questions we typically get are answered directly on the website. We also, if you intend to apply, I strongly recommend you to have a very good understanding on our curriculum. The course we do offer what they contain to make you understand very, very much what is EDISS about, what is the content of the courses. That will help you a lot to have a good application. Have a look at the page about our winter school, because it describes very well what the students are doing in their project course. It has posters, it has video with all detailed actual information about what our students are working on, the type of topics, the type of challenges, the type of problems they are solving. What is also important to understand is the evaluation criteria. We put 70% weight on the academic merit of our applicants. It's very important to understand that most of the points in the evaluation process are put on the academic merit of the application. We ask the applicants to upload a video, motivation video. So my tips there will be to use your own word. Don't ask any machine or AI-based tool to write the script for your video. It's going to be visible, and eventually the reviewer will not enjoy that well your video. So use your own word. Be very honest and use your own word in your video. Something else, if you claim anything in your applications, please provide a certificate or some proof of what you claim in your application, because without that, it's a bit difficult for the reviewer to evaluate your application. And maybe the last tips will be that if you already have, for example, a bachelor thesis
And we have not all, definitely not all, but some applicants that already have co-authored publications. It's always nice and good if the link to those documents, the theses or papers are provided in the applications, because it makes the life of the reviewer more easy to reach those publications. Very shortly, for the fifth in-tech, which is a bit a special one, we are going to offer our own scholarship, which is called the EDISS scholarship. Maybe I don't go too much into detail right now, but if I invite everybody to go on our website, it's very well described. Unfortunately, at the moment, we cannot guarantee a Mundus scholarship for the fifth in-tech, because we are going to apply for an extension in February. And unfortunately, we will get the result only in July 25. But everybody that will be accepted and will get the EDISS scholarship will be on the waiting list for the Mundus scholarship. And then as soon as we get the evaluation and the decision from the EU, then we will basically transfer the one from the EDISS scholarship to the Mundus scholarship. But it's also important to understand that right now, we cannot guarantee the Mundus scholarship. We have very good hope that we will get extended and we will continue as a full Mundus master program, but we cannot give that guarantee at the moment. But we secured from 10 to 15 EDISS scholarship, which also provide the monthly grant to all students. Yes, that was all for EDISS. We have a website, we have an account on Instagram, on LinkedIn, on YouTube, and on Facebook. So you can very much follow us a different way and have a deep understanding on what are our activities and what we are doing. Thank you. Before we move to some questions, yes, maybe I give the floor now to the students. Carlos that had a set of slides. Yes. Carlos, you can do it in Spanish if you, I think you're from... Yeah, I think for us it would be in Spanish, so it's going to be a little quicker and in flow, you know. Give me a second for this. I fully trust you. Don't worry. We're going to say always good things, you know. No worries. If you say something bad, I tell No betrayal here, no betrayal. Okay, so everyone can see it, just to know that it's okay and it's working. Yes. Sí. Perfect. Entonces vamos a pasar a español. Bueno, Sebastián nos dejó aquí justamente. Órale, pues, órale. Entonces, un gusto verlos a todos, todas, todes justamente acerca de esto. Somos 4 estudiantes que venimos hoy a hablar justamente. Chicos, no sé si quieren presentarse, por favor, también. Yo soy Juan Carlos Pichardo de México. ¿Los demás? No nos sabemos presentar. No, yo soy Alex de Colombia. Yo soy Nicolás de México. de Colombia. Perdón. Bueno, está bien, chicos. Entonces, pues dijimos que íbamos a ser un poco más informales. Sebastián ya les pasó toda la parte formal, toda la parte logística, aplicar nosotros es más como la experiencia, lo que van a vivir. Queremos el chisme, ¿no? Justo como chisme. Primero, pues el ambiente que estábamos diciendo justamente de escuela, estábamos pensando qué fue lo que más nos sorprendió apenas llegando. El ambiente de la escuela aquí es un poco muy diferente a lo que es normalmente Latinoamérica. Aquí tenemos algunas fotos de lo que estamos, por ejemplo, viviendo el primer año en Finlandia. Aquí tenemos cafeterías justamente donde te dan de comer una comida diaria, cuesta muy barato. Entonces, tenemos este movimiento en la universidad donde tenemos espacios para estudiar, tenemos tanto también diferentes cultura, diferentes personas que podemos ver, mientras que creo que en Latinoamérica muchas veces estamos como puros latinos. Aquí hay de todos los países, de todos los continentes, entonces vas a tener amigos de literalmente todo el mundo. Y bueno, obviamente creo que el cambio de experiencia de, ¿cómo se llama? No de horario, estoy loco ya. Experiencia de ambiente en cuanto a verano e invierno es muy diferente aquí. El verano puede ser la cosa más caliente, mientras que en invierno estamos a menos 10 grados, menos 15 grados, entonces nos estamos muriendo de frío. Siguiente, queríamos hablar justamente de
de estas experiencias que tuvimos también en la escuela, en lo que estamos hablando y diferentes proyectos que tuvimos, creo que el proyecto más importante, digo, aparte de las clases normales que tenemos día a día y todo, es DAI, que es, vamos a morir ahí, justamente lo que decimos de chiste siempre, es Data Intensive Engineering, y creo que cada uno de nosotros tuvo como un proyecto, nos juntamos en equipos, tuvimos un proyecto que era un proyecto real en una empresa, y justamente tuvimos estas experiencias de afrontar un problema desde cero, sabiendo justamente solo qué es lo que quiere la empresa. Nosotros decidimos modelos, nosotros decidimos datos, nosotros decidimos todo. Cada quien tuvo su propia experiencia. Justamente los tres que estamos un poco ya graduándonos pronto, creo que sufrimos mucho durante todo el primer año en esto, pero la verdad es que nos gustó mucho al final un poco los resultados que tuvimos. Tuvimos muy diferentes proyectos. El mío fue analizar datos. Alex, creo que el tuyo fue justamente Parkinson. Y el de Nico no me acuerdo, Nico, ¿cuál era el tuyo? Sí, fue mucho más enfocado en ingeniería de software, en cómo generar un dataset para pues testeo y demás, y pues, bueno, cómo se usa cómo lo podemos aplicar a una industria, que era, sí, bueno, Sí, más o menos. digo, la verdad es que está interesante siempre los datos ahorita. Está armando ahorita justamente esta mitad de su proyecto él, entonces él creo que está más reciente con todo el trabajo que está haciendo. Si quieres decir algo rápido, Armando, de ello, de cómo te sientes ahorita. Sí, por ejemplo, mi proyecto es en detección de cáncer con redes neuronales y como dice Carlos, es muy interesante. La educación aquí es muy distinto, al menos en mi experiencia en México. Eh, Está mucho más basado en proyectos, en desarrollar tus habilidades prácticas. Y pues, o sea, eso está muy padre. El primer año es este proyecto de DAI, que es como lo más importante del primer año. Y como dice Carlos, es con una empresa. Luego tienes la internship de verano, que también pues, es experiencia. Y he escuchado que lo más común es que la tesis se termina haciendo también con una empresa. Entonces, siempre el programa está muy enfocado en desarrollar tus habilidades prácticas. Sí, y creo que también se ve hasta eso en las clases. Mientras Sí. creo que muchos de nosotros en otros países estamos acostumbrados a diario clases, tal vez 5 horas de clases, 6 horas de clases. Aquí justamente las clases son a veces menos, son como 3 horas a lo mucho por día, pero claramente más es tiempo de tú en proyectos, trabajar tú solo, en equipos, entonces es más como más práctico todo este efecto. Luego, bueno, una de las partes importantes creo que nos dijeron ahorita fue el segundo país. Sabemos que justamente estas maestrías de Erasmus tienen esta cosa muy bonita de estar en diferentes países el primer y segundo año. Y bueno, el primer año es en Finlandia, pero el segundo año también tenemos las 3 opciones, Suecia, Italia y España. Creo que son completamente diferentes el ámbito cada una de esas opciones. Aparte de su especificación y cómo es especial, creo que la experiencia que tuvimos cada uno de nosotros estuvo muy diferente. Me acuerdo, yo y Nicolás nos fuimos a Suecia, mientras que Alex se fue a Italia. No tenemos nadie de España ahorita, pero también sabemos que fue muy buena experiencia. ¿Qué continuamos? Bueno, empresas, creo que ya en general lo hemos hablado nosotros todo esto de diferentes empresas. Estas son varias empresas con las que algunos de nuestros amigos y nosotros mismos trabajamos en tanto nuestro internship de verano, que justamente son unos meses de literalmente trabajar. Y bueno, lo bueno es que muchas veces te pagan, entonces ya sabes, un dinero extra siempre es bueno ahí. Y nuestra tesis, que también fue trabajar con empresas desarrollando proyectos completos. Y bueno, ya dejemos un poco esta parte medio formal de trabajo y todo. Y bueno, las experiencias que tuvimos donde francamente estuvo más divertido y más todo, creo que empezamos con la escuela de invierno. Ya lo dijo Sebastián una vez, fue este momento donde se juntan los dos intakes, el que está por graduarse y el que apenas entró. Y siempre este lugar va cambiando. Primero fue en Finlandia, después fue en España, en Suecia, el siguiente va a ser en Italia y así se va a ir rotando cada vez. Creo que aquí tenemos algunas fotos de nosotros haciendo puras tonterías. Entonces, no sé si quieren decir algo ustedes, chicos, de esto que tengan. Sí, o sea, digamos que era mucho más enfocado hacia presentar todos los proyectos de los que Carlos había explicado en DAI, en este curso, pero pues realmente todo lo que está alrededor es como un adicional al programa porque pues podíamos tener la oportunidad de experimentar esto con con los pasados intakes y pues ir a otro lugar básicamente pues con el programa. Entonces pues es una experiencia, la verdad que muy divertida. Sí, creo que todos nosotros estamos siempre esperando, bueno, esperábamos ya que nos vamos a graduar algunos, febrero para poder
viajar a algún lado y juntarnos como todos. Es como nuestra semana de escape donde está la parte de los proyectos, pero también está esta parte de disfrutar un poco. Obviamente creo que la cultura es muy importante que hablemos de la diferencia que hay con Latinoamérica en general. La cultura aquí es completamente diferente y se ve en la cultura europea. Y aquí tenemos varias fotos de cosas que tratamos y probamos a hacer durante nuestros años aquí. Tanto aquí en Finlandia tratamos justamente de saltar en estos lagos congelados. Vas al sauna, te pones un poco caliente y después te saltas al lago, te congelas y literalmente estás muriéndote de frío ahí. Pero creo que estos momentos son como los divertidos de nunca vas a poder vivir esto en Latinoamérica normalmente. Es como salir a tu zona de confort, probar nuevas cosas, probar hacer nuevas experiencias. No sé si tengan alguna que recuerden mucho, chicos, que sea como especial. Yo puedo mencionar dos cosas. La foto que está en la esquina inferior es, digamos, una caminata que se da pues entre la nieve, entonces es como muy mágico estar en el bosque, pero también caminando a la vez con nieve, y pues realmente el aire que se respira aquí, y pues como que la sensación es, como que es muy chévere, ¿no? Es como que es muy puro, ¿no? Se siente como que esa conexión con la naturaleza, y pues claramente Finlandia es un país que está pues muy conectado con la naturaleza, digo yo. Y la foto que está en la esquina inferior derecha, que es como el crucero, es algo que de pronto para nosotros en nuestros países es algo mucho más exótico, pero aquí simplemente es un medio de transporte, digamos, la forma más fácil de ir desde la capital Helsinki hasta la capital Tallinn de Estonia es yendo en bote, yendo en un crucero, y pues prácticamente es como un centro comercial dentro de un barco. Pues la verdad, a mí me parece impresionante todavía, y sí, cosas así. Alex, ¿tú tienes alguna que recuerdas rápido? O también tu hermano, algo que digas ahorita. No, pues yo no sé, yo diría que... Dale, Armando. La verdad, yo llevo 3 meses en Finlandia, yo estoy haciendo mi primer año y de lo que voy aquí he probado cosas como el sauna, que es una experiencia muy interesante, un dulce llamado salmiakki, no lo tengan cuidado. Horrible, horrible, detesto el salmiakki. Es horrible. La naturaleza en Finlandia es impresionante, a mí me gusta mucho escalar, hiking, vaya, acampar. Y nunca pensé lo distinto que puede ser un bosque entre México y Finlandia. Mi primera experiencia en el bosque aquí fue ir a recoger hongos, me hice una sopa con ellos, me salió muy bien. Entonces, tienes mucha oportunidad de experimentar la naturaleza en un sentido en el que creo que en México no me había tocado hacerlo de la misma forma y es muy bonito. Finlandia tiene esta ley. Excuse me, Sebastian, what's the name of the law that allows people to explore the nature? Every man's rights. Yeah, Every man's right. exactly. Y bueno, se basa en la idea de que todos tenemos el derecho de explorar la naturaleza en el territorio finlandés. Y vaya, al menos yo hasta ahora he sacado mucho provecho de eso. Es una experiencia muy bonita. Si queremos continuar esto, creo que la parte más importante de todo esto, hemos hecho muchas amistades. Y la verdad es que viejas siempre son personas nuevas con las que apenas llegas a conocer, llegas con el intake, es tu intake, se vuelve tu familia a veces, ya sé, es lo más cursi del mundo a veces, pero se vuelven como tu familia muchos y son muy cercanos, pero también con otros intakes puedes tener varias amistades y también con literalmente cualquier estudiante extranjero. Aquí en Europa creo que es muy común que estudiantes cada semestre se vayan a otro, entonces vas conociendo gente de todos los países, de todos los continentes, y la verdad es que creo que tenemos ya amigos por todo el mundo. Creo que ya ni siquiera podríamos contar qué países son, literalmente ya son todo el mundo que tenemos. ¿Qué más tenemos? Bueno, ya aplicar a EDISS, chicos, por favor apliquen a EDISS. La verdad es que es una experiencia increíble. De mi parte puedo decir lo que me ha cambiado mucho la vida y ha sido muy diferente. Después de estar en México, venir aquí y hacer toda una vida completamente, te cambia mucho tu pensamiento. No sé si quieren decir últimas palabras, chicos, alguna cosa. Sí, los invito, yo lo recomiendo. Aprobado para los 10 estudiantes. 10 de 10.
Me encanta, me encanta. 10 de 10, solo disfruta el frío de a menos 15 grados diario. Eso es lo más divertido de todo. Pero yo también he vivido en Finlandia, tengo que meter mi cuchara acá y todo, me identifico demasiado con todo lo que han dicho, también con el tema de no sé, quieres comprar una cerveza y te cuesta 85.000 euros en el Alco, ¿no? Entonces, es un tema. Pero más allá de eso, pues todo súper bien. En realidad, a mí Finlandia es un país que a mí me enamoró. No es un país en el que tú normalmente dices, ay, mira, hoy mañana me voy a ir a Finlandia a vivir, ¿no? Es una oportunidad bien única. Y definitivamente les recomiendo. Me ha gustado mucho escuchar sus experiencias, chicos. Yo he visto que ya varias personas han estado escribiendo preguntas en el chat, un montón, de hecho, así que creo que vamos a pasar a la siguiente presentación, y dejamos las preguntas siguientes al final, porque ya estamos como que son 7:37, así que mejor comencemos de frente con, me parece que la siguiente es EURODATA, ¿dónde está? Sí. Por el momento, muchísimas gracias a las personas de EDISS, a Sebastián, a Alex, a Carlos, a Bogdan, que ha estado respondiendo las preguntas, pues y a todos los estudiantes que también han estado escribiendo aquí. Así que pasemos con EURODATA. Ina. Hello. ¿Sí? Yeah, I'll share my screen. One second. Aplausos para Eddie, gente, por favor, a ver, manden sus reacciones, aplausos para Eddie, corazones. Okay, so everyone is able to see my screen? Cool. Sí, yes, we can see you. So I'm just saying up front that I do not have another person with me, so I won't be able to attend to the questions that are addressed to me in the chat for now. But I will be happy we can do it spoken later, no problem. Exactly. So I'll start with the need for this program. So the need actually is consequence of classic education. So brain is a very complex organ. It consists of almost 100 billion neurons. And of course, the number of connections is several orders of magnitude larger. And so basically neuroscience came to the stage where to understand the whole circuitry and the communication and functioning, and eventually the phenomenon of the mind produced by the brain, you will have to analyze enormous amounts of data. Classic education usually was provided to neuroscientists via neuroscience tracks, and it didn't involve a lot of data training. And the way to actually engage people with data science background was to get PhDs, which came from physics, mathematics, but they lacked knowledge in neuroscience, which basically hampers understanding of what they're analyzing at the same, I mean, they could analyze with the same methodology, maybe complex bank systems or economic models. And so there was a need to create a track that basically combines deep knowledge in neuroscience and synergistically provides data science oriented toward neuroscience understanding, so data science knowledge, which will give specific insights. So that's basically was the need for creating this track as a master program. And program basically attempts to provide multidisciplinary approach to neuroscience and studies the brain on multiple levels. So starting from neurons and going to networks and ending up with eventually behavior in the human mind. So this is a relatively new program. So we just now had our second intake. Our first intake is now finished the first year and moved to the second year. So I'll talk a little bit about the structure of the program. Program is a consortium of 6 partner universities: Bar-Ilan University in Israel, University of Lisbon, basically Technical Institute of University of Lisbon, IST, Instituto Superior Técnico, Free University in Amsterdam, which means Free University of Amsterdam, Padova University, Jyväskylä University in Finland, and Zagreb University.
in Croatia. So first year, all of the students start to study at Bar-Ilan University in Israel. And they basically get basic neuroscience and data science training. And also we encourage our students, though they don't engage in the thesis work yet, but we encourage all of the students to join our Brain Research Center at Bar-Ilan University Laboratory so they could integrate better into research and also student environment. The first year of the program is followed by mandatory summer school at Zagreb University, which I will mention in a few slides from now. And then second year is mostly devoted to courses, to thesis work and some elective courses. So from here, students split either to University of Amsterdam, University of Lisbon, University of Padua, or University of Ivascula. Each one has a little bit different specialty. So both of them are involved with neuroscience and data science, but for example, Padua University and Ivascula University are more cognitively oriented programs, while Amsterdam University is more system neuroscience, and the University of Lisbon is more biomedical engineering oriented. It's biomedical engineering department, basically, who hosts this program. So first year is taken at the Brain Research Center. I'll briefly just give you an overview of the center. So the center actually under one roof has over 50 researchers affiliated with it and over 30 laboratories, and it has people coming from all the different places and fields that are necessary to understand the brain. So it's molecular neuroscience, cellular neuroscience, biology, as well as psychology or cognitive neuroscience. We have linguists and as well computational neuroscientists, some people with background in computer science, engineering, and physicists. Variety of methodology, again, starting with cellular neurobiology, topics as various neurosystem disease, treatment of disease, of course, perception, visually, auditory, pain perception, etc., cognitive processes, language processing, cognitive enhancements. Those are a variety of topics. Again, various models, of course, human subjects as well, especially in cognitive fields, and invertebrate and vertebrate animal models. And a variety of approaches. So we have MEG. Some people use fMRI. We don't have it on site, but we do have hospitals collaborating with us as well, of course, as EEG, computational modeling, behavioral cognitive paradigms, electrophysiological, and the molecular and genetic technologies. So I'm coming back to the structure, which I already mentioned. So first year in Israel, summer school, mandatory in Zagreb, Croatia, and then one of the 4 locations in Europe. The curriculum for the first year, I won't go into much detail. You basically could see all of this information on the website, but I'll just mention that all the neuroscience and data science module is mandatory courses, as well as students are to pick one biological course and one cognitive model course. And then there is Zagreb Summer School. Again, this is 2 years program, so 60 CTAs are gained during the first year, and 60 CTAs are gained during the second year. You could also see the courses are of other partners universities. So again, in Ivascula and Padua, those are a little bit more cognitively and psychology-oriented courses, while in biomedical engineering in Lisbon and Amsterdam is more system neuroscience and data processing courses. Summer school this year had a schedule of 2 weeks, and it was hosted by Zagreb School of Medicine and Zagreb Faculty of Electrical Engineering and Computing. Basically, students were divided in 2 groups and spent a week at each of the locations where they did some hands-on
projects and then presented the results. People who engaged in labs during the first year also presented the results, or whatever stage they were at, of the projects that they've done at the laboratories during the first year at Bar-Ilan University. So profile of the applicants is multidisciplinary, since again, there is no basically bachelor degree in data and neuroscience, or just computationally oriented neuroscience. So we accept people who either graduated from a Bachelor of Science in neuroscience or biology, or exact sciences such as mathematics, physics, or chemistry, or computer science, or psychology and cognitive science, as well as we accept people from electrical engineering. So basically the first year of curriculum is necessary to bring everyone from this multidisciplinary background on the same page, because usually people from exact sciences, most of them would lack some neuroscience background, while people from life sciences, neurosciences, psychology might lack some mathematical background. So you have to be a huge self-motivator to complete these gaps of knowledge to participate in this program. About the second year, so all of the partners except University of Padua accept multidisciplinary background students with bachelor in the specialties I just mentioned, while University of Padua accept only psychologists, since the track is under the psychology department and you have to be a psychologist to get to this track. Yeah, so I just basically mentioned all of the profile of the students we accept our program. Again, to all of the students, some general knowledge in biology, math, and programming in Python is necessary to be able to study in this program successfully. Again, as a EDISS program, this is double master degree. So people who finish this program, depending on the track, a degree in Master of Brain Sciences in data track from Bar-Ilan University, and depending on the university, another master, which is for Lisbon, Master in Biomedical Engineering. For Ivascula University, it will be Master of Arts and in Brain and Data Science, and for Padova, Master in Cognitive Neuroscience and Clinical Neuropsychology, and Master in Neurosciences from Amsterdam. So our first edition had about 15 students. Basically, we plan to continue with recruiting about 15 students with Erasmus Mundus scholarship, and about 5 students could be invited to join as self-paying students, of course, once they are accepted. And we could provide, depending again on the situation, we could provide some local scholarships, not Erasmus one, but smaller ones, and maybe tuition waiver at Bar-Ilan University, again, depending on the situation each particular year. About career opportunities. So we yet to have graduates from this particular program, I mean, in Erasmus setting, but just from graduates that we already had at our Bar-Ilan data science, brain science, data science track, we had people continuing to academy, I mean, to PhD and pursuing academic career. People in high-tech, neurotech, technological innovation, medical device companies, medical research, especially image analysis, etc. Again, healthcare as well, education, and government bodies like decision makings for science and stuff like that. So I'll just show you some of our students. Apologized, most of this is in Hebrew, but you could just see places where people continue to work. So research scientists at Mass General Hospital, a lot of startups and different companies like Medtronics. It's a conglomerate of international scale. And a lot of brain science or brain tech related companies.
and sometimes analyzing data on maybe some commerce technologies, so not necessarily neuroscience related. So this is just a little snip. We had more of those, of course. You could see it on our website at the Brain Research Center. And once we have alumni from this program, which will happen in a year, first graduates, then we could share more. For successful application, I would say all the information is on our website. And this is just a list of stuff you need to provide. You could find it there. We gave up on essay because ChatGPT writes very nice essays. So scientific and academic merit is, I would say, huge part of this application, but also about 20% or 25% is given to interview, where you could basically tell about yourself and talk with the academic committee. So the first cut is done basically on academic merit, and then certain amount of students are invited for an interview, and then from this amount of students, once the committee decide, they part of them are accepted to the program. Again, about 20 people per year. That's our expectancy. And language requirements, again, are at the website. So Yale, TOEFL, Cambridge. Some exemptions could be made for students who provide the degree program is documentation. The degree program is taught in English. And if there are native English students from certain countries. Our website will be open for application starting in 2 weeks, about 2 weeks, November 15, and it closes on February 5th. You could follow us. I mean, all of your questions are welcomed. You could refer them to this email of the program, the website, the Twitter, Facebook. You are welcome to follow us. And that was it. Okay, thank you very much, Ina. Very interesting presentation. I just have one question before going into the questions from the audience. Si alguno de los presentes tiene preguntas, vayan preparándolas, vayan levantando la mano. Vamos a dejar unos minutos para Sina, ya que Sina no tiene ahorita estudiantes con ella. Vamos a tener tiempo para poder preguntarle, pero yo primero quiero preguntarle algo. I want to first ask you something, Ina. My question coming from your presentation would be about the interview, right? Since you first make a cut out of academic merit, and then you make I understand the interview after that first cut, right? So what is it that makes a candidate stand out in the interview, or what are you looking for in a candidate? How would you recognize the characteristics that you would say, this is a candidate that I want to have in my cohort during the interview? Yeah, I would say, well, again, I would revert back to the few things that Sebastián just said. First of all, I guess authenticity. All those applications that are already past the first threshold and invited to an interview have to be backed by certified documentation. Some profiles could look really good on paper, but then when people get to the interview, you could see, and I think in our field, which is multidisciplinary, in our program, which is multidisciplinary, sometimes you could see people who don't have genuine interest in neuroscience, because we also have a lot of people with a really technical background, and neuroscience may be a little bit of a sidekick for them. So it has to be somebody that fits the program in terms of maturity of the desire to learn in neuroscience and data science program. And I think maturity also as a person, this is something that you could pick up on an interview. It's maybe, I think when you submit your applications, any kind of academic international experience, internships, from our experience, people who had
prior international experience, internships in the bachelor degree, they stood out because they already had some exposure to other academic environments, different countries. So, but it's not a prerequisite. It's just probably one thing that you could see in people who are driven and oriented toward studying, but also maybe referring to all the stuff that students who just experienced EDISS program said, the main thing, I mean, everyone who comes to this kind of programs usually are outstanding, excellent students who want to learn. So this is set apart. Huge, I think, importance of these programs is creating friendships and experiences, different places where people do science. So it's like science-oriented community, but also from people all around the world. So this is huge importance of the program as well. I see it like this. Yeah. So at the end, yes. I mean, you can have the best grades, but at the end, is your motivation what really makes you stand out, right? Like, and how really interested are you in the topics of the program and actually in. I always say this to my students, right? Like for Erasmus Mundus programs, you really have to have an interest in your field and of improving your field from a certain perspective. You know, you can choose your perspective. Every field has a lot of perspectives where you can choose from, but it's really important that you really want to make a difference or kind of upgrade the field from your possibilities. So I think that is very valuable. We have one question from Alejandra Rodriguez. Alejandra? Hi, Ina, thanks for your presentation. Yes, my question would be, you require a proof of residence at the moment of the application, and I was wondering, like, it would be I'm from Colombia, but I'm currently residing in Germany. Is that like a problem, or is only just no? Where I'm living? Just you apply as a Colombian national. Then the fact that you're living now in Germany, I think it does not interfere with anything. Okay, thank you. Great. We have another question from Sofia Massa. Hello, can you hear me? Yes. Hi. Okay, thank you for this opportunity. Hi, Ina. So hello. I'm very interested in neuroscience. I have a bachelor in industrial engineering, and I'm really interested in neuroscience to the approach to the cognitive part, like teaching and studying. I do not have a background on programming, so I don't know if that is a stop for me to apply, or there is no need. I can learn in the first year, as you said. So I was wondering if the purpose I have with neuroscience goes well with the program of the master, as I can tell you. What you can tell me about it, I don't know. Thank you so much. So I would say this, industrial engineering is not designated as one of the fields, but it's also, there is a huge difference, I think, between academic system in different countries, and sometimes some track just non-existent in one country, some existent in the other. So in the case, like you learned engineering, but it's maybe industrially oriented, the committee will need just to see the whole transcript and see the courses that you've learned and decide whether they're applicable. I think what is necessary for this program, it's a strong math and maybe engineering, electronic engineering background, because at least you will know some principles of action of neurons, and then you will complete some neuroscience background. In this case, as any people who started with studying computer sciences or engineering. So you will just need to submit the whole documentation. It's not one of the classical backgrounds that we have seen usually, but since, again, it's multidisciplinary, sometimes people with medical degrees apply as well, or at least undergraduate medical studies. So the programs, this kind of master programs usually are oriented either for people who just recently finished a bachelor degree, fresh out of,
or maybe had like a few years working break, but not like overqualified people as PhDs or doctors who already practice medicine, because those are people in the middle of their career, and this is, I think, not something that is oriented for this kind of audience. Okay, got it. Thank you so much. Thanks so much. Thank you, Ina. With this, I have a question. So for a profile, for a candidate that let's say they didn't have this technical background with the prerequisites in the bachelor, but that they maybe took some extension courses after the bachelor's. Let's say they had some, I don't know, a couple-year courses or a couple months courses with the technical requirements of the program. Would these courses count as a proof of technical knowledge or a proof of technical skill set, or wouldn't they? For people with the right academic background, which I specified during my presentation, any courses that could complete their knowledge in the other field would count, again, certified by specific certifications that they acquired of those courses. We actually advise people who we accepted to the program, encourage them to take some online courses with a list. We provided them with a list of prerequisite topics that they need to be proficient with, and they took some of them decided just to found independently some courses, and for some we advised to take several courses and just to improve their knowledge or close the gap, because that's exactly the necessity for this degree. The lack of bridge between those two divergent paths of educations, at least at the bachelor, it's not yet bridged, or not in a lot of academic places that we have seen when we researched the field, when we actually applied for this project. So neuroscience as a bachelor degree evolved, let's say, a decade ago. Before that, to come to neuroscience, you had to study either life sciences, biology, or something like that, and then maybe to specialize in neuroscience at the second degree. So yes, and this year, as we learned some lessons from the first year program, we also provide some, in parallel to the curriculum, not as a part of the curriculum, but provide some complementary courses during the first semester that could close this gap, and not to be counted towards the CTS, but just to provide some knowledge for the courses that will be taken during the second semester. Okay, thank you very much, Ina. I don't know if we have any additional question. One last question. We have time for that. Otherwise, we will move to the next program. You can raise your hand. Otherwise, we close this talk. Okay, apparently not. Thank you very much, Ina, for your presentation. I think EURODATA is a very interesting master. Now let's welcome. Yes. Now let's welcome EMILDAI. I don't know if Julia. Okay, Julie is here. Is it Julie? Sorry, yes, I have Julie, the Spanish yes. thing, Julia. Yes, Julie, you are welcome to present now. Thank you very much. Are you alone? Are you with someone from your? I think Juan is here. Juan Arregui. I saw him in the participants. So Juan, sorry, we didn't connect before this, so I'm just going to give the presentation, and then if you want to come in and just talk about your experience for a bit, that'd be great, and then you can help me answer any questions, because you would have the hands-on student experience, whereas I have the coordinator experience. Yes, hola a todos. Yo también hablo español, pero no tan bien como los otros. Pero I'm going to do the presentation in English because I think it's just going to be easier. But if there are questions in Spanish, I'm happy to answer as well. So yeah, I'm just going to start with my little slideshow there. I have a bit of an Irish accent. If things are not clear, please let me know. I am happy to slow down or repeat myself. I'm going to try and make it as clear as possible. So I am Julie. I'm the coordinator for EMILDAI, which is the European Master in Law, Data and AI.
So we're coordinated by DCU, which is Dublin City University in Ireland, hence the accent. Our partner universities are located in Universidad de León in España, Università di Pisa in Italy, and then Avignon Université in France. We also have some associated institutions, which are our research partners. So ADAPT is also based in Ireland, ISTI is in Italy, and then Faculté de Droit, Université Savoie-Mont-Blanc, which is in France. We also have loads of industry partners, and we have the entire list on our website. I didn't have space or time to put it in, so I'm just sticking to the main people. So this is how EMILDAI is structured. We have a stream and track based program. So in the first year, all of our students are in Dublin City University for what we call the foundation year. So they spend their first year all together, and they will be taking classes together in law and in computing. So you will be spending time in the two faculties, in the two departments. So the idea is that everyone starts with a fresh understanding of the intersections between law, data, and AI. In year two, that's when everyone splits and does their specialization. So we have people coming from a law background, which then will follow the law stream. And then we have people from a computing background, which will follow the computing stream. Law students will do two mobilities. They will spend one semester in either Avignon or León, and then they will all finish in Pisa for a semester on law and ethics of AI. For the computing stream, they will spend the entire second year in either Avignon or León. The difference is the track name. So if you're going to Avignon, you'll be following the data governance track. And if you're going to Spain, you're going to follow the cybersecurity track. So everyone's together the first year, and then everyone kind of moves away, does their own specialization. And we have the entire detail on our website of which module, which courses are in each semester and each specialization. So if one of those names sound interesting to you, you should check our website to see the entire list of classes in modules. Yeah, so I see in the comments people already guess if you're going to Avignon, you will be requested to speak French. And if you're going to León, you'll be requested to speak Spanish. I'm going to go into the entry requirements there, but your language proficiency might narrow down the tracks you're eligible for. So just keep that in mind. Okay, so that's where I go to actually, it's a good segue to my next part, which is the entry requirements. So we have two main things we absolutely need in order for candidates to be eligible. So the first thing is you need to have a relevant degree. So you need to have a bachelor's or a master's or previous degree certification in law or derivative topics, or computing and derivative topics. I'm going to go in a bit of detail there. And then you need to have appropriate language proficiency in English for the first year in DCU, and in Pisa as well, the classes are in English. And then you need either, so on top of English, you need either French or Spanish. I assume from the organization of the event and from what I understood from Viviana that a lot of you are Spanish speakers, so you more than likely all tick the Spanish box. So that should make it easy. But if you were interested in the data governance track, you would need to be able to speak French. I have our email address dotted all over the presentation. So if you're not sure if you're eligible or if you have a bit of a unique background, please feel free to email us with explaining who you are. And me or someone from the team will be very happy to guide you and explain if you're eligible and what you're eligible for. So I was saying relevant degrees, so qualification in computer science, computing, computer applications, computer engineering. So anything along those lines, you are eligible for the computing stream. Also, if you, for example, you did a course, for example, you did a year specialization in computing, that also works. So we need to have proof that you have certain background in the topic. And it's the same for law. So law or a derivative degree. So if you have an economics degree with a specialization in law, political science, international relations, or if you have, we have one of our students who did a special course to become a barrister, become a juror.
those like 1 or 2 year courses also qualify you. So you need to have some kind of law expertise if you want to follow the law track. Appropriate language expertise. This is a screenshot from the website. You can go and read the full thing in your own time on our website. To make it very simple, so English, you're required a C1 level on the CEFR. We also have on our website the whole list of certifications we accept. We accept the Duolingo English certification, which I know is very helpful because you can get the results in 2 days, whereas some of those tests like the TOEFL or the IELTS, it can take a long time. So we accept the Duolingo. So if you didn't know and you need a certification, we accept that one. We also have the entire explanation on the website. So please go have a look if you want to double check. But just a second for French and Spanish. So for French, it's a C1 CEFR, although to be perfectly honest with you all, we accept people with a B1 and a B2 level as well, as long as they take a French course while in DCU in the first year in order to improve their French, which we have available here. So that's no problem. So yeah, we accept C1 and B1 and B2. And for Spanish, it's not written, but we actually take up from B1 as well. And for certifications there, we're extremely flexible. So any kind of school certification, small course, online course, anything is okay. We conduct interviews with candidates that are eligible for the program. So during those interviews, someone will interview them in French or in Spanish, depending on the chosen track. So that interview will help us decide if your level is appropriate for the program. So that's really what decides it. So any certification you may have, and then we will double check during the interview. We have several scholarship opportunities. So we have the full scholarship, which is the same as my colleagues who presented other programs as well. We have the full scholarship, which is the one provided by the European Commission. We also have 2 other scholarships, which we call partial scholarships, which means your fees are waived. So it means you don't have to pay any fees, either for the full duration of the program or for the second year. So if you were not successful in getting a full scholarship, we have those which can help fund your way through the program. And we've had a lot of students who have taken the partial scholarship, and it's been very helpful to them. And also it helped us welcome a lot more students at like a smaller price. All students also receive a comprehensive health insurance, which is a considerable bonus. Professionalization opportunities. All throughout the program, we try to put you in contact with industry and professionalization opportunities. We have a research blog. We do some vlogs or like blog videos or video essays on our YouTube as well, although I'm working to build that up a bit more. We have a podcast series that is done with the law department in DCU, and those are managed by our students. So our blog, our editors are EMILDAI students. The people that are submitting articles are students as well. So if research and talking and sharing and writing articles is something you're into, we have that all throughout the program. We have events and seminars with industry and institutions. We always have professionals coming to give lectures in the various universities, and all the students are always welcome. We have our annual summer school, which is very similar to the other 2 programs as well. And we have a work placement at the end of year 1 and an internship at the end of year 2. And those are very varied. It goes from law firms to NGOs to national organizations to private industry or research institutes. So it's very varied. And that's something we're really proud in the program. With our students can do a lot of different things with their skills. Some key dates coming. So our applications are already open. They open on the 21st of October, and they will close on the 12th of January. In February, we have what we call our administrative review, which is where we go through your applications and we make a list of eligible candidates. In March, we have the academic review, which is where we go a bit more in depth as to what did you write on your CV, on your personal statement, and we kind of grade the quality of the applications. And then from there, we conduct interviews.
The grade you get from your academic review and your interview allow us to rank the students, and then we offer scholarships and positions to the top ranked students. That's how we function. So we have our team and we give grades. So you get a grade from different people, and then we kind of do an overall at the end. Then we will communicate results in April. We have a second round in March, but it's mostly for self-funded, or if there are some positions, funded positions available, we might make them available again at that time. And then the program will start in September. In conclusion, so trying to conclude a lot of information there. If you have a degree in law, computer science, or any similar subjects, if you speak either French or Spanish and you have a keen interest in law, the use of data and artificial intelligence, I think EMILDAI might be the program for you. What do you need in your application? You need passport or identification card. That's just to verify you're a human being. That's one of the things we need to do in DCU. Diplomas and transcripts in English. So a lot of people ask me for translations. They just need to be certified. I know sometimes it's recommended that they're apostilled. It's not required, but some people have them. So if you do, please send them to us. If it's just from a private translator, make sure they have their seal of certification seal on the translations as well. So we need them in English because DCU is the university that processes the applications. So they need all the documents for the diplomas and transcripts in English. Evidence of English plus French or Spanish proficiency, so your certifications, test results. CV, we prefer the Europass style CV, but we accept other forms of CV as well, depends on what you have. We need a personal statement, which is between 500 and 750 words. On our website, we have some key questions that can help you write your personal statement. Basically, we want to know, who are you? Why are you interested in EMILDAI? What makes you want to pursue the program, and what you want to do after that? Where does EMILDAI fit in your career plans and your journey as an individual and as a professional? So we kind of want to get to know you better. And then we need the email address of 2 referees, so academic and or professional. Hold on, I'm trying to see. Yeah, I didn't forget anything there. We have also an upcoming information session where we'll go a lot more in detail about a lot more, because here I'm trying to squeeze it all in the 20 to 30 minutes. But we have our own information session, which is on the 21st of November at 10 a.m. GMT, so Central Dublin time in this case. We'll have another information session in December, but we haven't decided when, because I want to try and make it available for people in different time zones. So it might be maybe an afternoon session. It will be all on our website and on our social media. So please stay updated if you can't make that one. So yeah, I was saying main points of contact is our email address, info-emildai@dcu.ie. Our website has loads of information, so it's just emildai.eu. And then we're on Facebook, Twitter, well, X, Instagram, and LinkedIn. We're very, very active on social media, so please do follow us. Just look for EMILDAI or EMILDAI EU, and you will find us there. I see there's a couple of questions there. I don't know if I have time to take any, so you can tell me, Viviana, how we're doing on time. Yes, I think we go with the experience of the student, and you can write the answers to the questions in the chat because they have written them in English. And then when I think that would be the best. Otherwise, we can have the student experience, and we leave space. We have space. We have 30 more minutes at the end for questions, so we can do however you want. I think it would be important to have the student experience now within the full presentation. Okay, Juan, are you here? Yes, Juan, are you here? Yes, hi. Sorry, do I do it in English or Spanish? However you I prefer? think in Spanish would be better. Yes. Yeah, and perfecto. For the English speaking, you can turn on the captions for the English speaking attendance. Yeah. Perfecto, no. Para mí un gusto estar aquí. Primero, muchas gracias. Es un gusto, bueno, it's very nice to meet you, Julie.
porque no le conocía a Julie cuando yo ingresé. Julie no estaba en Irlanda, pero es un programa magnífico este. Yo ¿De soy dónde eres, fan. Juan? Yo soy de Ecuador. Ah, Soy de Ecuador. Es un programa relativamente nuevo. Se fundó básicamente hace 2 años, entonces soy la primera cohorte que se graduó del programa. Eso es importante explicar. Y entonces, en ese sentido, digamos, de mi corte, hay gente que está consiguiendo trabajo ahora, pero lo bueno de eso es que abre un networking importante para las futuras generaciones y somos un grupo bien unido, digamos, porque las 3 universidades están muy bien coordinadas y, digamos, tienen una interacción como amplia. Entonces, las 3 universidades unen su conocimiento para poder ofrecernos oportunidades laborales. Es importante mencionar para los latinoamericanos especialmente que como necesitamos visas para trabajar en muchos de estos países, el título irlandés nos permite, después de habernos graduado, nos permite trabajar durante 2 años en Irlanda y hay ciertos acuerdos igual con España y otros lugares. No estoy muy seguro de esa parte porque a mí la parte que me interesa es Irlanda, pero en todo caso aplicaríamos a una visa G1, se llama después. Pero bueno, eso les puedo explicar más tarde o les puedo explicar la propia Julie si le mandan un email, es relativamente simple. Pero es una puerta de entrada hacia el mundo laboral en Irlanda, donde están todas las Big Tech. Entonces esto es importante porque todas las grandes empresas de tecnología como Google, Amazon, Microsoft, Apple, ponen sus bases, sus headquarters, digamos, en Irlanda, tienen un sistema beneficioso de tarifas y taxes que puedo explicar después, pero esa parte no es importante, pero eso abre un montón de oportunidades laborales para las personas que se han educado en este campo. Entonces, en ese sentido, todos los trabajos que mencionó Julie, como Data Governance, Policy y el resto de trabajos, existen en Irlanda y se pueden conseguir. Ese es un plus gigante, pero ahora voy a hablar sobre todo de la experiencia. Entonces, la experiencia es que el primer año se pasa en Irlanda, es fabuloso. Irlanda es un lugar hermoso, mucha gente no conoce nada de Irlanda, pero tiene mucha naturaleza, los trenes están a una hora de distancia, a 2 horas de distancia, es una isla, entonces la gente viaja mucho en tren alrededor de la isla y se puede, o sea, tienen unas vistas magníficas para la gente a la que le gusta caminar, es precioso, se pueden hacer pequeños viajes en bote hacia unas islas que se llaman las Islas de Aran, que son preciosísimas. Y como somos estudiantes, los tickets a veces cuestan menos. Entonces, por ejemplo, los trenes de ciudad que nos pueden llevar a una playa, por ejemplo, cuestan €1. Entonces se puede viajar con €1 durante 90 minutos. Es realmente una experiencia linda porque la ciudad es como súper diversa, es un ambiente súper emocionante, hay mucha fiesta igual para la gente que le interesa la fiesta. Y de ahí de la parte de la educación, digamos, la universidad es fantástica, tiene unos recursos increíbles. Tienen una infraestructura gigantesca, o sea, es el mejor gimnasio que yo he visto en mi vida, tenían piscina y un montón de cosas, y es un lugar como muy bueno. Lo que sí es importante que sepa la gente que viene del lado, digamos, legal, porque yo soy abogado, es que hay unas clases que involucran una parte de conocimiento técnico. Entonces, no es que es súper avanzado, pero es para que podamos entender cómo opera la inteligencia artificial, por ejemplo, y entender cuáles son las funciones técnicas. Entonces, en ese sentido, las clases están diseñadas para que ustedes puedan primero aprender sobre cómo funciona la Unión Europea, cómo operan las instituciones europeas, cómo funciona la protección de datos dentro de la Unión Europea, y todo el primer año está enfocado hacia ese lado, digamos, y aprender las bases técnicas de la inteligencia artificial. Luego yo hice mi primer semestre en la Universidad de León del segundo año, digamos, del año de movilidad, y en la Universidad de León yo seguí el track de ciberseguridad. Ahí se aprende básicamente el tema de cómo opera la ciberseguridad, cómo, digamos, qué normas regulan, qué es la NIS, digamos, hay un montón de regulación respecto a la ciberseguridad y se aprenden algunas partes prácticas. Y finalmente en Italia se profundiza en la ética de la inteligencia artificial y las clases tienen como 3 componentes amplios. Uno es técnico sobre cómo regular y hacerle fine tuning a la inteligencia artificial. El otro es más legal, digamos, de cómo se regula la inteligencia artificial. Y por ejemplo, ahora que salen el AI Act y ahora hay una nueva ley que se llama el Liability Act de Europa. Y finalmente, la última parte es filosófica y hay unos profesores que son filósofos, o sea, digamos, los profesores son excelentes y de hecho mi parte favorita de todo el máster fue Italia porque para mí la regulación de la inteligencia artificial era lo más importante. Sin embargo, yo no creo que ninguna de las otras 2 partes tienen menos relevancia. Para mí la protección de datos se volvió algo súper relevante porque es lo que alimenta toda la inteligencia artificial. Entonces el programa está muy bien pensado, o sea, es decir, la manera en la que se correlacionan los diferentes temas que van tocando, es excelente. Y luego eso nos permite después especializarnos, o sea, nos da un conocimiento especialista en las 3 ramas diferentes, o sea, en la ciberseguridad, en la protección de datos y en la inteligencia artificial y la regulación.
Eso nos abre un montón de puertas y hay un montón de chances tanto en México, Perú, Ecuador, por ejemplo, para hacer esto, y como hemos, digamos, adaptado nuestras leyes muy parecidas a la ley europea, al GDPR, o sea, son muy similares, lo que se aprende en Europa es fácilmente transferible hacia nuestros países. En ese sentido, yo lo que creo es que es excelente, digamos, el programa en sí, y lo otro es que la calidad de vida en estos lugares es muy buena. O sea, por ejemplo, yo en Italia vivía frente a la playa, era precioso, y hacía 40 minutos hacia Pisa, vivía en Tirrenia yo. Y eso era precioso porque todos los días en el verano podía ver el atardecer a las 10 de la noche en la playa. Y eso es algo que es un privilegio que uno nunca se imagina, estar en la Toscana viendo el atardecer y estudiando lo que uno quiere. Entonces, eso, y de ahí respecto de, yo recibí una beca, la beca cubre los costos necesarios. En Irlanda es un poco más apretado, eso quiero que sepan, porque Irlanda es un país más caro que Italia y España. Sin embargo, en la parte de Italia y España alcanza perfectamente para todo. De hecho, me enamoré en el programa y tengo una novia sueca con la que me voy a casar, entonces como es fabuloso el programa, a mí este es el programa que me ha abierto la vida y le recomendaría a cualquier persona que lo persiga, digamos. Buenísimo, Juan. Estamos acá los que nos enamoramos durante Erasmus Mundus. Yo también. Yo no solo me enamoré, tuve un hijo, ahora estoy acá viviendo. Así te cambia la vida Erasmus Mundus. No es menor el cambio de vida. Buenísimo, qué chévere todo lo que cuentas. De hecho, yo puedo confirmar que Irlanda, bueno, yo no estuve mucho tiempo, estuve en Dublín por unos días el año pasado, pero la vibra me encantó, la gente además súper abierta, me dejaron entrar sin visa, yo no sabía que necesitaba visa para Irlanda y me mandé nomás y me dejaron entrar, fue muy súper chévere, en verdad me gustó bastante a nivel cultural. No he vivido en Italia, no he vivido en España, pero bueno, creo que todos sabemos que es a nivel de experiencia excelente. Buenísima tu experiencia y tu intervención. Ya he visto que Julie ha estado respondiendo varias de las preguntas en el chat. No sé si alguien más tiene preguntas. Podrían levantar la mano y podríamos verlas. Tenemos todavía... Perdón, solo... ¿Sí? Sorry, Juan. Sí, continúa. Sí, perdón, que vi que Felipe Velasco escribió sobre el housing. Quería explicar un poquito esta parte. ¿Puedo? Vale. Un minuto. Sí. Bueno, la universidad... en Irlanda, la universidad tiene como un acuerdo con el housing propio de la universidad, y nos dan un housing que es mucho más barato que el housing que se encuentra en Dublín. Bueno, si los que saben un poco de Dublín tienen un problema grande con housing, entonces que eso esté resuelto es bastante. Luego en Italia y en España relativamente simple, porque León es una ciudad que está hecha para los estudiantes, entonces hay housing para estudiantes designado para estudiantes, y también se puede conseguir un piso por un semestre. Yo personalmente cogí un piso con uno de mis compañeros del Erasmus y nos salía muy barato, o sea, pagamos algo así como 350 euros cada uno por el piso. Y de ahí en Italia igual hicimos lo mismo y cogimos este piso frente al mar. Pisa es un poco más complicado, por eso nos fuimos a vivir afuera de Pisa, pero no hay problema con el housing, digamos. Genuinamente el programa tiene resuelto y siempre te brindan opciones que también son como, por ejemplo, opciones institucionales. Entonces la Universidad de Pisa, antes de llegar, nos mandó algunas opciones de dónde vivir. Perdón. Vale, no, buenísimo. El housing siempre es uno de los principales concerns, digamos, de los estudiantes, porque a veces, sí, pues es difícil llegar y conseguir un lugar, sobre todo si no conoces el mercado, no conoces dónde buscar y tampoco, pues, sabes en quién confiar realmente bastante. Pero, ok, tenemos algunas preguntas de, Jesús Gáfaro. Sí, gracias, Viviana. Okay, I think I'm going to switch to English. So essentially, I've been reading through the information on the website, and I am a law student. I should be graduating next year, and since there's no age limit, I was wondering if an ideal age for the application, taking into consideration that by the time I graduate, I won't have as much experience since I have only been working as a lawyer for around a year now. Hope that's good. Yeah, that's no problem. So for age, so just to give you an idea, so the cohort that we had that just started, that it's in their first year, our youngest student is 21 and our oldest student is 53. So that gives you an idea of the age. So you're not too young and you're not too old for EMILDAI. We definitely have people that came straight from bachelor's with no work experience, but just have a really strong understanding of who they are and what they want, and that really impressed us. And then we have people that have been working for 20 years and now are like, I want to specialize and I want to do something different, and are back to studying. So
it's very unique, and we mostly look at your motivation and why you're doing it more than your age. For us, we love a really good mixed group. I think for Juan's cohort, they were all about the same age, but it's kind of changing in the newer cohorts. We have a bigger range of people there. So don't think this is a bad thing. This is a good thing. We love different ages and experiences, and everyone kind of helps each other. It's pretty cool. Okay, thank you so much. Sí, yes, sorry. Jesús, bueno, yo te voy a hablar en español. Hay algunas, digamos, hay un gran rango de edades en las que estábamos. Por ejemplo, yo, esta es mi tercera maestría que estoy haciendo, pero había gente que vino desde el undergrad, o sea, directo desde cuando era estudiante de pregrado. Entonces, en ese sentido, no hay ningún problema, y de hecho hay muchas oportunidades para la gente más joven, porque los trabajos suelen preferir gente que es mucho más joven una vez que sales del masterado. Entonces, no te preocupes por ese lado. En mi generación sí hubo una persona que tenía como 39 años y, digamos, también la universidad, me olvidé de explicar esto, hay la posibilidad de hacer investigación con el Centro de Derecho y Tecnología del DCU Research Cluster, porque mi interés en la vida es ser investigador en inteligencia artificial. Y, de hecho, la universidad me abrió las puertas y pude investigar con el director del programa. Entonces, hay muchos chances para la gente joven o mayor o adulta, y tampoco hay ningún problema, o sea, es decir, solo es qué tantas ganas tienes de que las cosas funcionen. Buenísimo. ¿Tenemos alguna otra pregunta para EMILDAI? Si no, pasamos a EDISS. Sé que varios están escribiendo en el chat, también pueden escribirlos por el chat. A ver. Ok, nadie más levanta la mano para EMILDAI. Ok, ¿alguien tiene alguna pregunta para EDISS? Que nos quedamos cortos al inicio con las preguntas. O no sé si ya todos escribieron sus preguntas en el chat y ya las respondieron. Si es así, pues está muy bien también. Si no, vamos a leer algunas de las preguntas que están aquí. Ok, acá dice, Daniela Duvalle, dice, my question is for Juan. Is it possible to take the program without working for your previous company, considering it's a full-time program? Is it possible to leave, especially in Dublin, only with the full scholarship? Ya, bueno, yo sí voy a responder esta pregunta. Yo cuando me fui de Ecuador era socio de mi firma jurídica, digamos, de mi estudio jurídico, y seguí trabajando remotamente en Irlanda. Sinceramente, es súper sacrificado estudiar y trabajar al mismo tiempo. Sí se puede, porque las clases, digamos, del masterado se dan usualmente en la tarde en Irlanda. Sí se puede trabajar, pero el problema es que si el trabajo lo tienes en Latinoamérica, las horas de trabajo con las horas de estudio se overlap, o sea, se ponen encima la una de la otra, digamos. Entonces el tema es que si es que tienes más libertad de trabajo, como yo, que era mi propio jefe, sí puedes trabajar, pero no se recomienda, digamos. Si es que tienes la beca, con la beca es más que suficiente. Sí es apretado, no es que vas a tener una vida de ir al cine todas las semanas, pero digamos, sí se puede vivir tranquilo, o sea, no hay ningún problema. Y Irlanda tiene un montón de planes que ofrece, que son baratos o gratis, o hay conciertos, o puedes ir a un pub y tomarte una cerveza y hay música en vivo, o hay cosas así. Entonces, no, de esa parte, digamos, de la vida social, no se preocupen. Y además, usualmente las cohortes son súper unidas, entonces, digamos, con tus compañeros siempre vas a tener cosas que hacer. En la universidad, digamos, en DCU hay una cosa que se llama el New Bar, que es un bar donde la gente puede estar y es más barato para los estudiantes. Entonces, opciones, digamos, de vivir tranquilo, o sea, no se vive con las justas, pero se vive como bien, digamos, o sea, como regular. Eso. Eso es importante resaltar, o sea, la beca está pensada para cubrir tu vida, o sea, no haces, dinero no te va a faltar en ninguno de los lugares a los que vayas, eso está determinado, o sea, eso está pensado al momento de la Unión Europea, de la Comisión Europea, definir el monto de la beca, ¿no? Obviamente hay países que son más caros que otros, naturalmente, pero normalmente esos países, sobre todo los que tienen una política bien fuerte para estudiantes, como por ejemplo Finlandia, los nórdicos en general, y bueno, también Irlanda, tienen precios especiales para estudiantes. Entonces, tú tienes la calidad, o sea, tienes digamos, el rango, la denominación de estudiante, vas a poder acceder a precios especiales, descuentos, promociones, etcétera, que también pues están pensados justamente para hacer de la vida más accesible, ¿no? Perdón, Sí, solo Juan. quería agregar una cosa, me olvidé. Sí, perdón, sobre el tema
y el pasaporte, y de ahí se puede hacer otras cosas por fuera de eso, pero básicamente es de eso, depende de eso. Perdón, se cortó, ¿me escucharon bien? Sí, se corta un poquito. O sea, al inicio no te escuché, entonces no sé. Sí, no, que la visa de estudiante, si venimos, por ejemplo, de Latinoamérica y tenemos que sacar la visa de estudiante, permite trabajar 4 horas, medio tiempo, básicamente. Eso es lo que estaba diciendo. Ok, buenísimo. Tenemos una última pregunta de Vanessa. Dice, si ya tienes un doctorado, ¿puedes acceder a una beca completa? Ya le respondí, Yuli. Sí, ya respondí. Ok. Felipe ha levantado la mano. Felipe. Hola, buenas tardes. Mi duda es si tenemos que tramitar una visa individual para cada país en el que estaríamos estudiando durante el programa. Depende de si eres estudiante de Derecho o Computing, porque depende de los países. Tú primero tienes que tener una visa para Irlanda, para venir, y después vas a aplicar a un documento que se llama el IRP, Irish Residence Permit, y con eso puedes viajar a la área Schengen. Así que puedes irte al otro país. ¿No puedes? Juan, No, perdón, dime, Julie, no sí, sé. perdón, sí, es que el problema es que como ecuatoriano, no sé, depende del país, pero por ejemplo en Latinoamérica, Ecuador y Bolivia básicamente necesitan una visa para todos lados y no tenemos una exención Schengen. Entonces, en ese sentido, si eres peruano, puede ser que sí puedas viajar al área Schengen sin visa, pero para la gente que es de estos dos países, específicamente Ecuador y Bolivia, necesitamos una visa aparte para ingresar al área Schengen. El IRP no nos permite ni ingresar a UK ni ingresar al área Schengen, y Irlanda está fuera del área Schengen. Entonces, por eso necesitaba Viviana una visa para entrar ahora que fue a Dublín. Y en ese sentido, pero el programa tiene, digamos, un acuerdo y hay una directiva especial, específica para los Erasmus, que dice que con el permiso de residencia del primer país puedes ingresar al segundo y al tercero. Yo tuve problemas cuando fui a Italia porque sí logré sacar la visa a España, pero luego cuando ingresé a Italia, ingresé con la visa española y me dijeron que el primer documento es el que vale. Entonces, mi permiso de residencia irlandés que yo había renovado se hizo válido en Italia y me dieron el permiso de residencia italiano o me hicieron el proceso para conseguir el permiso de residencia italiano. Eso, y digamos, si vienes de otro lado, para Francia, las amigas que estuvieron en Francia, que eran de Brasil, por ejemplo, algunas, tuvieron un problema similar y se les resolvió igual, se les dio una visa de estudiante en Francia y se quedaron todo el año con la visa de estudiante. Así que, pero no te preocupes que el programa te ayuda a gestionar esa parte. Si tenemos Gracias. personas aquí en Irlanda, yo voy a ayudar a los estudiantes que llegan a Irlanda y después en cada país tenemos como un coordinador que va a ayudar con los problemas administrativos. Así que eso ayuda también. Pues ayudamos como podemos. A veces con la inmigración y todo puede ser un poco difícil, pero intentamos. Ok, cool. Tenemos 2 preguntas más de Brenda. Brenda Jocelyn Valdés, primero. Hola, gracias, Hola. muchas gracias. Mi pregunta es para Julie y para Juan del programa EMILDAI. Este sería mi segundo año intentando entrar. El primero sentí que por ahí a lo mejor me faltaron algunas cosas y este año me dediqué más a reforzar todos los temas de ciberseguridad, inteligencia artificial. Ya tomé varios cursos e incluso ya soy analista junior de ciberseguridad. Sin embargo, en el tema laboral no me dedico a ciberseguridad. Estoy más enfocada en el área de marketing. Sin embargo, también tengo 2 licenciaturas, una en Derecho y una en Negocios Internacionales, pero pues específicamente en el área profesional, o sea, no me estoy enfocando. ¿Creen que haya como algún problema o más bien no destaco esta parte profesional tanto en mi postulación? ¿Alguna recomendación que ustedes me quieran dar? Pues te puedo recomendar, si tienes como ese conocimiento, pero de marketing con tu trabajo y todo, pero tienes esos cursos de ciberseguridad en tu personal statement, explica por qué ha pasado eso y cómo ves tu futuro en el trabajo y cómo los dos ámbitos, las dos cosas, pues funcionan para ti como individuo, porque es lo que nos gusta, porque a veces vemos a aplicaciones o candidatos que trabajan en algo, pero tienen conocimiento en otra cosa, pero en el personal statement no
pues no sabemos por qué quieren hacer EMILDAI, cómo EMILDAI está dentro de todo eso, y eso es lo que nos gusta. Así que en tu personal statement, si puedes como poner el enfoque en el cómo funcionan todos los elementos, eso nos gusta mucho. Así que si lo puedes hacer así, vas a tener mucha suerte para tu aplicación. Perdón, y yo solo quería agregar ahí que cuando apliqué, por ejemplo, yo tampoco es que trabajaba, o sea, trabajaba como abogado, pero no dentro de un montón de cosas de AI. O sea, por ejemplo, no había trabajado en nada de AI. Pero si explicas por qué quieres llevar tu carrera hacia un cierto lugar y por qué has tomado estos cursos y cómo esos cursos tienen sentido hacia la carrera que quieres formar, por ejemplo, eso sí ayuda a que te tomen más en cuenta. Muchas gracias. Listo, tenemos a Manuel Ríos. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta es acerca si se tiene la intención de llevar a una pareja, digamos, a los países, ¿qué tan viable es sacar una visa para algún familiar o cónyuge en este caso? Sí, Juan. Sí, bueno, yo te voy a contar la experiencia de otros amigos que llevaron a sus parejas. Tengo un amigo que estaba casado y se casó con su pareja justo para poder ir a Irlanda y les dieron la visa a los dos. Bueno, de hecho él era español, pero ella no tenía la residencia española todavía. Entonces fueron hasta Irlanda sin que ella sea española y no tuvieron ningún problema en que le den la visa. Sé que en la segunda cohorte hay alguna gente que llevó a sus parejas y no han tenido ningún problema. En general es solo un tema de aplicar correctamente y te van a aceptar, digamos. Y si tienes la beca, eso cubre, digamos, cubre la residencia para los dos, porque la universidad, perdón, esto es importante. El housing de la universidad también tiene lugares que ofrecen double beds, que son como apropiados para llevar a tu esposa y vivir ahí. Y entonces, o a tu pareja, no sé, perdón. Y entonces, en ese sentido, hay, digamos, opciones de que eso funcione bien. No hay ningún problema. Y luego en la movilidad hacia España e Italia tampoco va a haber ningún problema si es que se hacen las cosas, o sea, si es que se aplica a la visa adecuadamente y a la movilidad de los otros países adecuadamente. Sí, perdón, ¿tienes que estar casado entonces? Solo así. No necesariamente, puede también ser solamente tu pareja. Hay una visa que se llama la visa de pareja, que es, o sea, no necesariamente depende del país, pero es que no puedo darte las reglas generales, porque una cosa son las reglas que aplican a Irlanda y otra las del área Schengen. Yo te puedo decir que para el área Schengen específicamente no necesitas estar casado, basta, hay una de pareja y tienes que haber convivido 2 años antes con tu pareja, no tienes que estar unido de hecho tampoco o tener una de estas situaciones, pero digamos, sí se puede. Y de ahí en Irlanda no estoy seguro cómo funciona porque no llevé a mi pareja, pero estas 2 personas que yo te digo estaban casadas específicamente en el caso específico. No sé si Julie tiene tal vez el dato más específico. No tengo ningún dato específico, pero creo que es más fácil si puedes también explicar que eres pareja, si tienes como un documento similar, como ha dicho, para pues mostrar que han vivido juntos, pues es un poco más difícil, un poco más fácil para entrar a Irlanda. Pero no conozco unos alumnos que tienen su pareja aquí, así que si quieres enviarme un mail, lo puedo preguntar a los estudiantes y dar una respuesta más como formal, porque ahora no tengo el dato específico. Vale. Listo, muchas gracias. Ahora pasamos con Orlando Cabas. Hola, ¿cómo están? Un gusto. Muchas gracias por toda la información. Es un placer. Yo soy abogado venezolano y bueno, esta pregunta es realmente abierta para ambos, para Julie y para Juan, y va un poco relacionada con lo que mencionó Brenda anteriormente, porque tengo un caso, yo soy abogado venezolano, pero no tengo mucha experiencia como abogado ejerciendo el derecho, más allá de la investigación. Digamos que, bueno, yo me gradué en el 2021, pero desde entonces me he dedicado, en la parte de derecho, me he dedicado más que todo a la parte de research. De hecho, actualmente estoy por publicar un artículo científico en una revista de la universidad, pero esa es mi principal experiencia como abogado, porque también por circunstancias me he vinculado más a la parte de marketing también,
pero realmente mi interés es relacionar mi carrera con la industria de la tecnología. Por esa razón también he tomado algunos cursos de AI, algunas certificaciones, incluso en Data Protection, y estoy haciendo actualmente una certificación en Computer Science. Entonces, es más que todo para saber eso, si es un perfil válido sin tener mucha experiencia laboral en la parte del derecho, aún así teniendo el background en la parte de tecnología y el grado en derecho como tal, el pregrado en derecho, si no hay ningún problema. Julie, ¿puedo responder esta pregunta? Sí, sí, claro. Pues sí, no, si tienes como tenemos alumnos que tienen como una licencia de derecho, pero solo han trabajado con compañías o con industria, con cosas que no son muy específicas al uso de datos y la inteligencia artificial. Así que tú como tu diploma y lo que has hecho con tu diploma no es tan como importante. Lo que nos gusta es experiencia, has hecho un curso, una disertación, has escrito un artículo, si tú has hecho algo más con el tema de inteligencia artificial, tecnologías y datos, eso nos gusta. Así que si lo puedes mostrar en tu CV, en tu personal statement, eso muestra que tú eres más que tu licencia, que tu diploma que dice derecho, que tú entiendes que estamos como en un mundo en el que las cosas están cambiando con el uso de datos e inteligencia artificial, y puedes usar tu conocimiento del derecho para como usarlo en el mundo de tecnologías también. Así que creo que con tu perfil, lo que tú me estás diciendo ahora, pues pienso que tienes un perfil muy fuerte para EMILDAI también, porque tienes esa base de derecho, pero tienes esos cursos y esa curiosidad para datos y inteligencia artificial. Muchas gracias. Perdón, y solo yo quería agregar ahí una última cosa, y es que, por ejemplo, mi perfil y yo tengo una maestría en investigación antes de la maestría del EMILDAI, y entonces mi carrera de vida es hacer investigación, eso es lo que yo quiero hacer, y quiero perseguir un PhD, pero mi mejor amigo del EMILDAI era un argentino que también tenía solo experiencia en investigación, nunca había trabajado en un buffet, y ahora, digamos, después de graduarse, acaba de irse a Yale a hacer investigación y ahora estudia en Yale. Entonces, digamos, me aceptaron en Cambridge para hacer PhD, pero no ingresé este año por algunas cosas, pero no importa, lo que quiero que sepas es que sí hay un perfil académico de investigador en el EMILDAI, y además tienes la oportunidad de hacer investigación con Eduardo Celeste dentro del DCU Law and Tech Cluster, digamos, que existe ahí. Y él es el director del programa y es excelente, es uno de los mejores investigadores que existe en Irlanda y ganó el premio al mejor investigador el año pasado. Solo para que sepas que hay una gran apertura a la investigación dentro del EMILDAI, digamos. Ok, muchas gracias. Gracias. Buenísimo. Tenemos a Alejandro Hidrobo. Hola a todos, buenas tardes. Habla Alejandro Hidrobo desde Colombia. De antemano, Viviana, felicitarte por este espacio tan chévere y para todos los que tenemos como las ganas y curiosidad de poder aplicar a esta oportunidad. Tengo dos preguntas. Quisiera un poco de apoyo con respecto al tema de las cartas de recomendación, en específico la académica. Yo soy profesional en marketing, sin embargo me gradué hace aproximadamente 3-4 años, y en la universidad que estoy, pues intentando buscar esta carta, tengo de pronto el apoyo del decano, pero no de pronto el apoyo de uno de los profesores que me conozca, pues, y que siento que podría dar, pues, como una mejor visión de mi desarrollo en la universidad. Entonces, por la parte de la carta de recomendación laboral no tengo inconveniente. Ya llevo laborando 5 años en una compañía, pero la carta académica sí me tiene pues como pensativo, porque la verdad no sé cómo a quién recurrir. No sé qué tanta importancia pueda tener esa carta. Y la segunda pregunta es que yo actualmente estoy cursando pues inglés en aras de ver que este es uno de los requisitos más importantes y obviamente también para mi formación profesional y personal,
pero voy más o menos en B1. Veo que, por ejemplo, en Duolingo hay una certificación que se debe alcanzar cierto puntaje. Estoy preparándome para realizarla, pero no sé si debo aplicar sí o sí con una carta de Duolingo que diga que logré conseguir los 120 puntos, que creo que es que se exige para estas oportunidades. Muchísimas gracias y estoy muy pendiente de sus respuestas. Gracias. Para la carta de recomendación, si es mejor para ti darnos 2 cartas de recomendación laborales, está bien, no pasa nada. Tenemos alumnos que no tienen ninguna experiencia profesional y nos han dado 2 cartas académicas. Así que esto funciona, no pasa nada. Si es mejor para ti y la gente te conoce mejor en tu mundo laboral, pues 2 cartas laborales están bien también. Para el Duolingo y el inglés, tenemos estudiantes que nos han dado un certificado Duolingo de B1 o B2 o un poco menos de 120 puntos cuando han enviado su aplicación, y si están muy buenos durante sus entrevistas y pueden ser aceptados también en el programa, pero tienen que darnos un nuevo certificado antes de empezar el programa para mostrar que que su nivel ya ahora está el nivel que necesitamos en Inicio. Así que tienes un poco más tiempo para preparar para tener los puntos necesarios para el programa. No sé si ayuda, pero tenemos unos estudiantes que los faltan unos puntos, fueron aceptados y nos han dado un otro certificado con los puntos que les faltaban. Así que quizás eso ayuda. Muchísimas gracias. Gracias, Julie. Gracias, Juan. Tenemos una última pregunta de Enrique Espinosa y con esa pregunta vamos a cerrar porque ya estamos con la hora. He visto que en el chat han estado preguntando bastante para EDISS también y también hay para EURODATA, me parece. Así que con la pregunta de Enrique cerramos. ¿Enrique? ¿Enrique? Ok, creo que Enrique... Perdón. Sí. Okay, Enrique. Hola, Enrique. Ya va un poquito relacionado con la pregunta que había hecho Brenda, pero más general. Vamos a decir que sí tengo varios cursos con las áreas que pide algún máster, pero si en estos 2 o 3 años he trabajado en un área completamente diferente y que no tiene relación con el máster al que estoy aplicando, ¿debería de omitir esta experiencia laboral en el CV? No, perdón, no, lo que tienes que hacer es orientar y explicar por qué por qué tuviste esa experiencia laboral. Tal vez no hay más oportunidades laborales en tu país. O sea, por ejemplo, en Ecuador, el 70% de la gente está en desempleo, entonces no hay otras oportunidades laborales. Entonces puedes explicar y decir, esta es la razón y he tomado estos cursos porque quiero que mi carrera vaya hacia este lugar. Y explicas cómo esos cursos ayudan a que tu carrera se direccione hacia allá, digamos. Sí, y ese es un tip para todos, o sea, ese es un tip transversal, ¿ya? Porque me ha pasado también, o sea, alumnos que han venido conmigo me preguntan, oye, me pasa ahorita justo con un estudiante que se ha ido a hacer un gap year en Australia porque entró en crisis existencial, quería cambiar de carrera, cambiar de rumbo de carrera y se fue un año a Australia para aprender inglés. Eso, pues, es parte de tu historia de vida, ¿no? O sea, hay una razón por la cual tú tomaste esa decisión, hay algo que te llevó a eso, entonces eso es lo que tienes que explicar. No se trata de omitir, se trata de argumentar bien por qué has tomado las decisiones que has tomado y cómo todo eso se alinea finalmente para que ahora tu decisión de hoy sea postular este programa con los incentivos que tienes o con las motivaciones que tienes, ¿no? Vale. Muchísimas gracias a todos. Yo voy a pedir, ya que ya estamos finalizando la sesión, voy a pedir que las personas que todavía estén aquí, si quieren prender su cámara, es el momento de tomarnos la foto de rigor. Es el momento de tomarnos la foto de rigor. No sé si Sebastián is still here or he went to bed already because it's kind of late. I know in Finland, Bogdan is still here. I see him. Okay. Yes. Carlos, Nicolás, Víctor, toda la gente chévere que se ha unido hoy día para esta sesión que ha estado súper interesante y súper participativa. Vamos a tomarnos una fotillo. Voy a hacer el screenshot de rigor. Vale, va la foto en 3, 2, 1, sonrisas, smile. Ok, great.
Thank you very much to all the participants. Thank you, Ina. Thank you, Sebastian. Thank you, Julie. And thank you to all the students that were here today. It was my pleasure to have you. I hope that you have connected with a lot of doubts and questions from Latin American audience and Latin American applicants. I'm sure a lot of people who are present today here will be in your info sessions that are going to be in depth about each of your programs. So that's a great thing. Y para los participantes de estos espacios están justamente hechos para eso, ¿no? Para compartir, para que puedan ustedes conectar mejor con las personas de los programas que les interesan, conectar tanto con la parte administrativa, con las personas que saben cómo funcionan estos programas por detrás, con quienes van a elegirlos, con quienes van a seleccionar a los becarios, pero también con quienes ya han pasado por ese proceso, a quienes les pueden dar mucho tiempo. Antes de cerrar, tenemos unos minutos. Yo quería preguntarte algo que no me ha preguntado nadie. Quiero dirigir esta pregunta a los estudiantes de EDISS. ¿Cuál ha sido, dentro de todo el proceso de aplicación, qué fue lo que les resultó a ustedes más difícil o más retador, o en qué recomendarían a los futuros aplicantes que se entren para la aplicación a EDISS? Para una aplicación exitosa. No sé quién toma la palabra, si Carlos, Víctor, Alex o Nicolás. Bueno, creo que nadie está, así que yo lo tomaré ahorita. A Carlos es proactivo, me encanta. Ya. Sí, no, Yo estaba pensando. Están conectados, van ustedes. No, es que estaba pensando porque es una pregunta amplia. No sé, pues yo creo que en el video de motivación, supongo que pues nosotros mismos no sabemos cuáles son los parámetros que ellos usan para calificarlo, pero pues el hecho de que uno tenga, digamos, la mínima presencia y la mínima capacidad de expresar las ideas de lo que uno quiere decir y quiere expresar es importante para el programa, porque pues en el programa no solo, pues digamos, creo que se necesita alguien que sea muy bueno con el software o alguien que sepa hacer las cosas, sino alguien que sepa comunicar, porque pues al fin y al cabo la ciencia de datos, que pues es, digamos, la parte fuerte del programa, es más bien lo que se comunica de los datos, opino yo. Entonces, pues creo que eso es importante, diría yo. Vale, buenas, Nicolás. ¿Alguna otra opinión? Carlos, Víctor, Alex. Yo diría, pues yo quisiera ahí como contribuir, que me parece importante que digan, por ejemplo, en el video de motivación o en alguna parte, incluso si no tienes la experiencia previa, como algunas personas han indicado, porque este programa es como lo que tú necesitas para mejorar tu carrera, porque entonces pasa que tú puedes decir, ok, no tengo la experiencia previa, pero yo siento que este programa me va a ayudar en mejorar en este aspecto para poder actualmente tener una carrera en ese sentido. Yo creo que es eso, es como dejar muy claro por qué quieres ese programa, que no sea, pues digamos, genérico, de que solo estás aplicando a todos, claro, pues, a todos los Erasmus que eso, entonces, incluso estás aplicando a varios, que es válido, pues poner como algo específico de cada uno, diría yo. Sí. Buenísimo. Aquí Víctor estaba poniendo que en el chat que para los que entren a EDISS, él regala una bolsa de salmiakki. No recomiendo el salmiakki. I don't recommend salmiakki. It was one of my most traumatizing experiences from Finland, eating the salmiakki. Yes, but somehow Finnish people love it. Yeah. Buenísimo. Oigan, chicos, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a los coordinadores. Thank you all of you for being here, and thank you to the participants too. This is the end of the session. We are on time. So yeah, stay tuned porque la próxima semana, bueno, estoy metiéndole un Spanglish increíble, pero la próxima semana vamos a tener programas de sostenibilidad y de humanidades que también van a estar bien interesantes. Así que si les interesa, pues aquí estamos. Bienvenidos a la comunidad de personallearning.p. Se vienen cositas bien interesantes, así que atentos. Un abrazo a todos y con eso cerramos la sesión de hoy. Muchas gracias a todos los representantes del programa y nos vemos pronto. Adiós.